Identificación de la anatomía pulmonar normal. Este capítulo aprenderá a evaluar la anatomía normal y la idoneidad técnica de los pulmones en las radiografías convencionales y en la tomografía computarizada, TC. Para aumentar su competencia en la interpretación de las imágenes torácicas, el lector debe, en primer lugar, ser capaz de identificar la anatomía normal básica, de manera que pueda diferenciarla de lo que es anormal. Referencias normales en la proyección posteroanterior del tórax. La columna vertebral se visualiza débilmente a través de la sombra del corazón. Los ángulos, senos, costofrénicos laterales derecho e izquierdo son agudos y están bien definidos. La línea blanca indica la altura aproximada de la cisura menor u horizontal, que generalmente se visualiza en la proyección posteroanterior. En el lado izquierdo no hay cisura menor. El círculo blanco contiene trama pulmonar que corresponde a vasos sanguíneos. Obsérvese que el hilio izquierdo suele estar en un plano ligeramente superior al del hilio derecho. El número 3, en negro superior se localiza en la parte posterior de la tercera costilla, mientras que el número 3, blanco inferior se localiza en la parte anterior de la tercera costilla. Preguntas caso problema 2. Se trata de un varón de 52 años con una enfermedad debilitante. ¿Está realmente el corazón de este paciente en el lado erróneo del cuerpo o hay otra explicación para la apariencia de esta imagen? La marca L, arriba a la derecha, está en la localización correcta. La explicación se encuentra en este capítulo y la respuesta está al final del capítulo. Radiografía torácica posteroanterior normal. La figura 2.1 muestra algunas de las características anatómicas normales visibles en la radiografía torácica posteroanterior. Vasos y bronquios. Trama pulmonar normal. La práctica totalidad de las líneas blancas ramificadas que se observan en los pulmones en una radiografía torácica corresponden a vasos sanguíneos. Característicamente, los vasos sanguíneos se ramifican y muestran una reducción gradual de su calibre desde las zonas ciliares centrales hasta la periferia del pulmón. En una radiografía convencional no es posible diferenciar con precisión las arterias y las venas pulmonares. Los bronquios son prácticamente invisibles en una radiografía torácica normal debido a que suelen tener una pared muy fina, contienen aire y están rodeados de aire. Vasculatura pulmonar normal. La imagen muestra el pulmón derecho. Los vasos del lóbulo inferior, círculo negro, deben tener un tamaño mayor, no en número, que los del lóbulo superior, círculo blanco, en bipedestación. Y todos los vasos muestran una reducción gradual de su calibre desde las zonas centrales a las periféricas, flecha. Las alteraciones en el flujo o la presión pulmonares pueden cambiar esas relaciones. Pleura. Anatomía normal. La pleura está constituida por dos capas, la capa parietal externa y la capa visceral interna, y entre ambas queda el espacio pleural. La pleura visceral está adherida al pulmón y se pliega para formar las cisuras mayor, oblicua, y menor, horizontal. Normalmente, en el espacio pleural hay varios mililitros de líquido, pero no aire. Por regla general, ni la pleura parietal ni la pleura visceral se visualizan normalmente en una radiografía torácica convencional. Excepto en las zonas en las que las dos capas de la pleura visceral se pliegan para formar las cisuras. Incluso en esta situación, no suelen tener un grosor mayor que el de una línea trazada con un lápiz de punta afilada. Vasculatura pulmonar normal. Puntos importantes. Con el paciente en bipedestación, el flujo sanguíneo hacia las bases normalmente es mayor que el flujo sanguíneo hacia los vértices debido al efecto de la gravedad. Por tanto, el tamaño de los vasos en la base suele ser mayor que el tamaño de los vasos en el vértice pulmonar. Radiografía torácica lateral normal. Como parte de la evaluación torácica estándar con dos proyecciones, suele realizarse una radiografía torácica posteroanterior en bipedestación, así como una proyección torácica lateral izquierda, también en bipedestación. La radiografía torácica lateral izquierda, el lado izquierdo del cuerpo del paciente queda contra la placa, tiene un gran valor diagnóstico. Sin embargo, los principiantes a veces la ignoran porque no están familiarizados con los hallazgos visibles en esta proyección. ¿Por qué debe examinarse la radiografía torácica lateral? Puede ayudar a definir la localización de una enfermedad que ya se ha identificado en la imagen posteroanterior. Puede confirmar la presencia de enfermedad en caso de dudas basándose solamente en la imagen posteroanterior, como una masa o una neumonía. Puede demostrar la existencia de una enfermedad no visible en la imagen posteroanterior.
Radiografía torácica lateral izquierda normal. Se observa un espacio claro por detrás del esternón, flecha blanca continua. Los cilios no producen una sombra bien delimitada, círculo blanco. Los cuerpos vertebrales tienen una altura aproximadamente igual y sus platillos están paralelos entre sí, flechas blancas dobles. Los ángulos costofrénicos posteriores, flecha negra continua, están bien definidos. Obsérvese cómo la columna torácica se va oscureciendo desde la zona de la cintura escapular, asterisco, hasta el diafragma, debido a que el haz de rayos X debe atravesar tejido menos denso a la altura del diafragma. La superficie superior del hemidiafragma derecho se observa a menudo de manera continua desde la parte posterior a la anterior, flecha negra discontinua, debido a que no está ocultada por el corazón. Mientras que el corazón contacta normalmente con la parte anterior del hemidiafragma izquierdo y generalmente lo oculta, genera una silueta. Obsérvese el espacio normal posterior al corazón y anterior a la columna vertebral. Este espacio es importante para evaluar una cardiomegalia. La línea negra representa la localización aproximada de la cisura mayor. La línea blanca es la localización aproximada de la cisura menor. Ambas cisuras son visibles habitualmente en la proyección lateral. El signo de la columna. Las proyecciones postero-anterior, A, y lateral, B, del tórax muestran una afección del espacio aéreo en la radiografía lateral, B, en el lóbulo inferior izquierdo, que puede no verse claramente en la radiografía postero-anterior. Si miramos con detenimiento en A, podemos observar la neumonía en el lóbulo inferior izquierdo, por detrás del corazón. Espacio claro retroesternal. Busque la transparencia normal por detrás de la porción superior del esternón por si está ocupada por una densidad de partes blandas cuando hay una masa mediastínica anterior. Adenopatía mediastínica anterior. A. La radiografía lateral normal muestra la presencia de un espacio claro por detrás del esternón, el espacio claro retroesternal, flecha. Y B. La proyección torácica lateral izquierda muestra una densidad de partes blandas que ocupa este espacio que queda por detrás del esternón, flecha. Esto representa una linfadenopatía mediastínica anterior en un paciente con linfoma. Posiblemente, las adenopatías constituyen la causa más frecuente del oscurecimiento del espacio claro retroesternal. El timoma, el teratoma y el aumento de tamaño de la glándula tiroides en la zona subesternal también pueden hacer que aparezcan masas en el mediastino anterior, pero no suelen tener exactamente este aspecto. Artefactos diagnósticos. Hay que tener cuidado de no confundir las partes blandas de los brazos superpuestos del paciente con el relleno del espacio claro retroesternal. Aunque se pide a los pacientes que mantengan los brazos por encima de la cabeza cuando se obtiene la proyección torácica lateral, muchos están tan débiles que no pueden levantarlos. Para evitar este artefacto, el lector debe ser capaz de identificar la localización del brazo del paciente identificando el húmero. Región iliar. Puede resultar difícil valorar de forma adecuada los cilios en la proyección posteroanterior, sobre todo cuando ambos están ligeramente aumentados de tamaño, dado que es imposible compararlos con el lado opuesto normal. La proyección lateral puede ser útil. La mayor parte de las densidades ciliares corresponden a las arterias pulmonares. En la proyección lateral no debe observarse una masa bien definida en los cilios, Fig 2.9. Cuando hay una masa iliar, como puede ocurrir en las situaciones de aumento de tamaño de los ganglios linfáticos ciliares, el hilio, o ambos cilios, aparece en la radiografía lateral en forma de una sombra de partes blandas, bien definida y lobulada. Cisuras. En la proyección lateral pueden observarse las cisuras mayor y menor en forma de líneas blancas finas y suaves. Las cisuras delimitan los lóbulos superior e inferior en el pulmón izquierdo y los lóbulos superior, medio e inferior en el pulmón derecho. Debido al plano oblicuo de la cisura mayor, en la proyección posteroanterior suele visualizarse solamente la cisura menor en el lado derecho. Las cisuras mayores discurren oblicuamente, más o menos desde la altura de la quinta vértebra dorsal hasta un punto localizado sobre la superficie diafragmática de la pleura 1 centímetros por detrás del esternón. La cisura menor se localiza en un plano situado aproximadamente a la altura de la cuarta costilla anterior, solo en el lado derecho, y tiene una orientación horizontal. Una cisura aumenta de grosor cuando contiene líquido o desarrolla fibrosis debido a un proceso patológico crónico. El engrosamiento de la cisura debido a la presencia de líquido se asocia casi siempre a otros signos de la presencia de líquido en el tórax, como líneas B de Kerley y derrames pleurales.
El engrosamiento de la cisura debido a fibrosis es la causa más probable cuando no hay otros signos de líquido en el tórax. Columna torácica. Normalmente, los cuerpos vertebrales torácicos tienen una morfología aproximadamente rectangular y cada platillo de un cuerpo vertebral está paralelo al platillo vertebral de los cuerpos vertebrales que quedan por encima y por debajo de este. Cada espacio discal intervertebral tiene una altura ligeramente mayor o similar al espacio discal intervertebral situado por encima de este en toda la columna torácica. La degeneración del disco puede dar lugar a un estrechamiento del espacio discal y a la aparición de pequeños espolones óseos, osteofitos, en los márgenes de los cuerpos vertebrales. En los casos de una fractura por compresión, generalmente secundaria a osteoporosis, el cuerpo vertebral muestra una disminución de su altura. Con mucha frecuencia, las fracturas por compresión en un principio producen una depresión del platillo vertebral superior del cuerpo vertebral. No hay que olvidar la evaluación de la columna torácica al estudiar la radiografía torácica lateral, ya que puede mostrar signos de gran utilidad respecto a la presencia de enfermedades sistémicas. Diafragma. Dado que el diafragma está constituido por partes blandas, músculo, y el abdomen que queda por debajo del mismo contiene también estructuras correspondientes a partes blandas, como el hígado y el vaso. En las radiografías convencionales generalmente solo es visible el borde superior del diafragma, lindando con el pulmón lleno de aire. A pesar de que existe un diafragma que separa el tórax del abdomen, en las radiografías convencionales no suele observarse todo el diafragma desde el lado izquierdo al derecho debido a la posición del corazón en el centro del tórax. Por tanto, radiográficamente denominamos hemidiafragma derecho a la mitad derecha del diafragma y hemidiafragma izquierdo a la mitad izquierda. Puntos importantes. ¿Cómo distinguir los hemidiafragmas derecho e izquierdo en la radiografía lateral? El hemidiafragma derecho suele visualizarse en toda su longitud desde la parte anterior a la posterior. Normalmente, el hemidiafragma derecho está algo más elevado que el izquierdo, una característica que suele observarse tanto en la radiografía lateral como en la posteroanterior. El hemidiafragma izquierdo se observa claramente en su parte posterior, pero la parte anterior está silueteada por el músculo del corazón, es decir, su borde desaparece en la parte anterior porque tanto el corazón como el diafragma tienen densidad de partes blandas. El aire en el estómago o en el ángulo esplénico del colon aparece inmediatamente por debajo del hemidiafragma izquierdo. El hígado queda situado por debajo del hemidiafragma derecho, y entre el hígado y el hemidiafragma derecho no suele observarse gas intestinal.